Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta segunda clase del diplomado en Derecho Penal Electoral. Hoy vamos a continuar hablando de, yo en realidad estas sesiones, la clase pasada no me fue posible asistir porque estuve comisionado en Coahuila. Entonces, pues tenía que dar una sesión allá que tenía que ver con tipos de democracia. Me interesa mencionarlo, sobre todo, por algunas cuestiones a las que haré referencia de la cuestión de cómo se inserta, o la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se inserta la norma penal en las democracias, ¿no? Eh, vamos a empezar diferenciando una cuestión que probablemente la abordaron con la maestra Tello, pero de cualquier manera, yo voy a hacer unas diferenciaciones para luego dar unas pautas con relación al derecho penal en la democracia, ¿no? La idea es que eh, tenemos en el derecho penal y en los procedimientos democráticos dos vías que no necesariamente son, que corren paralelas, ¿no? Es decir, no necesariamente están relacionadas. La primera tiene que ver con las normas del derecho penal que protegen, que tutelan a los procedimientos democráticos, ¿no? Que esa es la vertiente que podremos decir que resulta para efectos de este diplomado fundamental, ¿no? O sea, definir bienes jurídicos tutelados, ahorita nos referimos a qué son los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal para cuidar los procedimientos democráticos. Esa es una vertiente y lo más probable, creo yo, corríjanme si estoy mal, es que fue lo que abordaron con la maestra Alejandra, ¿no? Las normas penales que protegen procedimientos democráticos. Pero hay otro contenido del derecho penal, ¿no? Que me interesa. El derecho penal democrático no necesariamente es el derecho penal de la democracia. Esa es la parte que me interesa hoy distinguir, ¿no? El derecho penal de la democracia es el derecho penal, son las normas de derecho penal, las instituciones, ¿sí? Que a partir de la definición de ciertos bienes jurídicos como tutelados que protegen, pues, la, eh, a los procedimientos electorales, sancionan de manera penal. Hay otro módulo, y creo que me corresponde a mí, que por alguna razón en este diplomado, en esta edición, yo voy a dar muchas sesiones. No es queja, ¿no? Nada más, es una aclaración. Por si ven mi cara mucho, es porque, bueno, por ser el coordinador de diplomado, pero también por cuestiones de agenda con otras y otros profesores, pues me tocan a mí muchas sesiones. Entonces, hasta donde entiendo, yo me va a corresponder la sesión relativa a la diferencia entre sanciones administrativas y sanciones penales. Esto solo para decir que entonces la norma penal contempla sanciones a la hora de tutelar ciertas cosas, a la hora de cuidar, a la hora de proteger, ¿no? Y entonces protege procedimientos democráticos y esa es una parte del derecho penal, el derecho penal de la democracia. Y luego está el derecho penal democrático. ¿Qué significa el derecho penal democrático? Es aquel que independientemente de los procedimientos, no solo los que cuida, sino a partir de los que nace, tendrá o no un contenido democrático, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido esta primera pregunta, esta primera cuestión a abordar, de qué va el derecho penal, para reprimir castigos o para reinsertar a los sujetos. La respuesta no es necesariamente obvia. Y yo les diría, depende. ¿De qué depende? Del modelo de derecho penal que se tenga. Y los modelos de derecho penal tampoco son necesariamente obvios, ¿no? Provienen de ciertas definiciones criminológicas que hacen relación o que hacen una relación entre conductas sancionables, mezclaré el lenguaje técnico jurídico penal con lenguaje sociológico, que si me preguntan me gusta más el segundo que el primero, pero esta es una clase de derecho penal, entonces tengo que ser un poco técnico jurídico, a pesar de mis deseos. Pero a lo que voy es que las
normas de derecho penal, es decir, los bienes jurídicos tutelados, la definición de los sujetos, de las personas que son los depositarios de la norma, o dicen los penalistas, los injustos, es decir, aquellos que pueden hipotéticamente o no infringir una norma, y las sanciones que le correspondan, no es necesariamente una relación lógica. Es decir, cuando nosotros pensamos por qué una conducta determinada es definida en la norma penal y no en cualquier otra norma, la respuesta es pues porque depende del momento, depende de la sociedad, depende de la historia, depende de la coyuntura y depende de la política, ¿no? Para aquellos que niegan rotundamente que el derecho y la política se toquen, les tengo malas noticias, ¿no? Porque no solo con el derecho penal, cualquier norma es una cristalización, es una manifestación de momentos políticos, y el derecho penal es perfecto para observar esto, ¿no? En esta pregunta de reprimir, reinsertar, tiene que ver con los modelos, ¿no? ¿Para qué sirve el castigo? ¿Qué función ocupa? Y por lo tanto, ¿para qué sirve el derecho penal? ¿Para qué sirve definir conductas delincuenciales? Y entonces vamos a encontrar distintas respuestas dependiendo no solo del modelo penal, sino dependiendo del autor y dependiendo de cuál sea la preocupación, no solo del autor, sino ya desde un punto de vista funcional, ¿no? ¿Para qué sirve la norma? Y esto tiene de suyo, ¿no? Una serie de mediaciones, una serie de ideas, una serie de, pues lo voy a decir así, ideologías de por medio. Para no complicar el asunto y no volverlo muy abstracto, vamos a poner el ejemplo, mi ejemplo favorito, que es hablando de criminalidad, que es la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿no? La enmienda, famosa enmienda, creo que fue la 19 enmienda, y toda la construcción alrededor del problema y de por qué atajarlo mediante las sanciones penales. ¿Por qué convertir un problema de consumo, que sí había, en un problema de derecho penal? ¿Sí? Esto solo es para ejemplificar y para decir otra vez que la criminalización, es decir, que el tener una serie de conductas marcadas, definidas, perseguidas por el derecho penal, no es nada más una operación lógica, ¿no? Pero entonces, esto es a lo que le voy a dedicar un rato para hablar del derecho penal de la democracia. No dando por sentado, es decir, dando por sentado que no, una norma que pasa por procedimientos democráticos no es por sí mismo democrática, ¿sí? O sea, cuando hablamos de derecho penal democrático vamos a hablar de contenido, no de forma. Pudo haber seguido los procedimientos normales, ¿no? De aprobación, como iniciativa, aprobación, sanción, como sea el orden, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Eso no lo hace democrático aunque provenga de una soberanía electa, no lo hace democrático porque resulte que ha definido una serie de conductas a partir de directrices. Lo que lo hace democrático va a ser cómo es la respuesta estatal con relación a la delincuencia, cuáles son las instituciones y cuáles son las penas y si éstas guardan o no, no solo una proporción, no solo una racionalidad, sino una función de reinserción, ¿sí? Si es lo que buscamos, si es lo que la democracia busca, la inclusión o la exclusión. Otra vez, no es una pregunta sencilla y ahorita voy a dar algunos otros ejemplos de los efectos de esto. Pero bueno, entonces decía, el por qué incluir una norma de derecho penal, por qué incluir una conducta en los códigos penales, pues tiene distintas elaboraciones, ¿no? Y eso no es sino el reflejo de un momento o varios momentos políticos, y cuando digo políticos no solo quiere decir político electorales, ¿no? De que partidos políticos abracen una causa porque quieren ganar elecciones, sino tensiones sociales que se ponen de manifiesto, que movilizan algún sentido y que logran, de alguna manera, proponer o colocar una cierta conducta a partir de una representación moral. Entonces siempre diremos
que las conductas penales tienen antecedentes morales, ¿no? El modelo cultural, aquí en esta primera explicación, para que no quede nada más como una premisa mía, ¿no? De, como yo digo, entonces esto es, el modelo cultural es lo que propone. ¿Quién es uno de los principales exponentes de este modelo cultural? Es Emil Durkheim, ¿no? Entonces, él lo que dice es que justamente no solo las conductas, ¿no? No solo las razones por las cuales una conducta está tipificada en la ley penal, sino, ¿no? El hecho mismo de que esté tipificada quiere decir que hay una elaboración discursiva, cultural de por medio. Voy a ponerlo en otros términos, ¿no? De acuerdo con Durkheim, las sociedades se conforman, se forman y por lo tanto lo que da cohesión a las sociedades, así como los contractualistas dicen, ¿no? Dice Hobbes, la renuncia a la violencia privada, ¿no? La conveniencia, la utilidad que significa renunciar a la posibilidad de hacer lo que yo quiera, ¿sí? Para obtener un bien mayor que sería el cuidado de mi propiedad, ¿no? Y poder entonces dedicarme a otra cosa y no tener que estar siempre a la espera de que alguien me arrebate mis cosas, ¿no? Que también es un poco el fundamento que da John Locke. El Estado está para cuidar, para fundar la propiedad privada. Bueno, entonces, así como ellos dan una respuesta al porqué de la sociedad, por qué nace y para qué sirve, la respuesta de Durkheim es cultural. Hay una serie de valores, ¿sí? Comunes que se van forjando, pero que hay otros actos que los van reproduciendo y por lo tanto fortaleciendo las relaciones sociales que nacen a partir de esos valores comunes, ¿sí? ¿Qué podrían ser algunos de esos valores comunes? Pues puede ser una expectativa moral, pueden ser en las sociedades primitivas, él diferencia las sociedades premodernas de las modernas, ¿no? Y dice, no obstante, las modernas también tienen sus rituales y sus significados, y eso es lo que van a cuidar. Significados compartidos que les permitan a las personas identificarse como parte de un todo que es una comunidad política. Bueno, entonces, todas aquellas conductas que de alguna manera puedan enfrentar, vulnerar ese acuerdo, insisto, que no es el contrato social, sino los símbolos, los rituales, las formas que le dan existencia a la sociedad, entonces eso es lo que se castiga, ¿no? Se castigan aquellas conductas que puedan ser contrarias a esos valores comunes que fundan, legitiman, reproducen un orden social determinado, ¿sí? Y entonces el castigo, en ese sentido, pues tiene una función igualmente expiatoria, ¿no? Es decir, de purificación, ¿sí? Durkheim le preocupa bastante el fenómeno jurídico, ¿no? Desde lo sociológico, porque al dar respuesta de por qué surgen el derecho, él dice su forma más primigenia, no necesariamente primitiva, pero la primer manifestación del derecho en una sociedad es el derecho penal, porque es el que castiga aquellas conductas que infringen los valores comunes que son los que le dan le dan cohesión a la comunidad política, de manera tal que entonces castigarlos, les decía, significa primero ritualizar la parte de por qué es necesario que se mantengan y también expiar ese pecado, porque les decía, dentro de su vasta literatura, o de su vasta producción de sociológica, hay dos libros que destacan sobre todo, que abordan el fenómeno jurídico, ¿no? Y desde la perspectiva cultural, el más importante se llama Las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? En donde establece justamente estos fundamentos, ¿no? Que son significados compartidos. Uno de esos significados compartidos que le da cohesión a la sociedad, ya no primitiva, ya no premoderna, sino las sociedades modernas, pues son los procesos democráticos, ¿no? Los procesos de elección de autoridades. ¿Por qué? Porque son a partir de estos que ritualizamos, ¿no? En el sentido más sociológico, es decir, le damos sentido a través de una práctica reiterada
una práctica significativa, construimos justamente el significado, o sea, es el acto mediante el cual le dotamos de significado al poder político, ¿no? El poder político no es algo que exista por sí mismo, no es una persona como podía ser en otras sociedades y que no obstante tenían sus propias formas de construir el significado, ¿no? Pertenezco a un linaje, el poder viene de Dios, y entonces tengo un báculo, ¿no? Pero alguien me lo da, es un acto así solemne. Bueno, los procedimientos democráticos construyen el significado también en esos términos, ¿no? Por ahí alguna vez, bueno, si es que les interesa, si no les interesa, pues no, ¿verdad? Pero si les interesara, yo di una conferencia que se llamaba Sociología Jurídica del Derecho Electoral, una cosa así. Está en YouTube en el canal de la Escuela Judicial. Entonces, bueno, solo para no ahondar demasiado en esto, ¿no? Porque pues, se nos va la hora y media que tenemos de clase, en algo que pues también se puede consultar esa bibliografía, y por ahí alguna vez también, digo, no es que yo me quiera autopromocionar, ¿no? Eso es como lo más odioso que puede hacer una persona que tiene un micrófono o un escritorio en donde le permite dar clases y así, como darse autoguayabazos, ¿no? Mire, léanme. No es esa la intención, solo para decir, hay otros textos en los que más o menos he abordado esta cuestión y así ya no tenemos que darle demasiada vuelta. Pero bueno, entonces lo que me interesa es que los procesos democráticos son una forma de constituir el poder por un lado, pero de cohesionar, ¿no? A las comunidades políticas contemporáneas, ¿sí? Más o menos, podemos decir, más o menos, que una de los muchos significados compartidos que resultan importantes para las sociedades actuales, pues es los procedimientos democráticos. Pero desde luego no es el único, ¿no? Aquí lo traigo a colación porque pues estamos hablando de derecho penal electoral, ¿sí? Pero hay otros, ¿no? La vida, proteger a la vida, ¿no? Por ejemplo, por eso casi todas las sociedades, si no es que todas, de alguna manera penalizan, criminalizan, persiguen, castigan el homicidio, ¿no? Con distinta gradación y lo que sea. Ya ahorita entraremos en esos detalles técnicos que son también bastante interesantes para efectos del derecho penal, ¿no? Bueno, entonces, pues, significados compartidos y es la respuesta cultural al por qué hay conductas que resultan, ¿no? Criminalizadas en algún momento, ¿no? Y también tiene que ver con elaboraciones morales. Claro, las elaboraciones morales, como cualquiera otra, no son universales, o sea, no son unívocas. Entonces, no necesariamente todo el mundo está de acuerdo en por qué sí o por qué no criminalizar una determinada conducta. Si les interesa, les voy a pegar aquí, desde luego esto no lo vamos a ver porque dura mucho, pero les voy a pegar la liga a un documental. Hay uno mejor, bueno, no sé si todavía esté en una plataforma que no les voy a decir el nombre, pero empieza con N, y es muy famosa, que trata sobre la prohibición. Pero este documental está bastante bueno, son varios episodios, ¿no? Y dejan bien en claro cómo fue este movimiento, sobre todo desde la parte moral, que logró posicionar en la esfera pública y cómo hay toda una serie, ¿no? De personas que tratan de colocar justamente como un significado, ¿no? El significado del alcoholismo como problema y el derecho penal como solución, porque eso es lo que me interesa, ¿no? Bueno, entonces, yéndonos por esa misma vertiente, pues hay desde luego otros modelos que tratan de decir una serie de porqués y con ello, o sea, el modelo cultural explica por qué hay castigos, pero no explica la naturaleza de los mismos, ¿no? Te dice, es una perspectiva sociológica, el modelo belfarista y el racional ya son unas perspectivas que tuvieron una influencia en la criminología, ¿no? Y que entonces ya no solo responden a la pregunta por qué hay conductas que se tildan de delincuenciales y otras que no, sino te dicen por qué hay delincuentes, ¿no? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Sí? Desde luego, hay otros sociólogos que se preocuparon por ello y sería muy interesante hablar de la anomia, de Robert Merton y todo, pero otra vez, pues no es clase de sociología. El chiste es que hay modelos, ¿no? Y cada uno de ellos da una serie de explicaciones en torno a los porqués. Y esos modelos impactan en el diseño de las políticas públicas, es decir, no es nada más una cuestión mía
como me gusta la teoría y me gusta la teoría del derecho penal, pues aquí se las vengo a recetar, ¿no? Sino que las teorías del derecho penal y los modelos penales tienen cristalización, es decir, los modelos penales sirven para definir conductas delincuenciales, están detrás también, así como hay elaboraciones morales a la hora de definir qué conductas sí, qué conductas no, también hay modelos que nos dicen quién es y por qué son los delincuentes y a partir de eso se dictan políticas públicas en el derecho penal, o sea, hay política pública penal, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del castigo? ¿Qué esperamos obtener con ese castigo y por qué? Y no son nada más una ocurrencia de que un legislador se siente y diga, oye, pues a ver, ¿cómo qué conducta nos gustará criminalizar? Bueno, esta. ¿Y por qué será bueno? ¿Y qué pensamos que será un delincuente? La verdad es que no sucede así. Hay escuelas detrás de esto, ¿no? Para los que tengan un poco más de no solo interés, sino quizás conocimiento, pues sabrán, por ejemplo, los libros fundamentales del Lombroso, ¿no? Que inclusive decía los fenotipos, ¿no? Como él, desde luego, desde una perspectiva, y no con ello lo estoy necesariamente culpando, solo diciendo era un hombre de su momento, de su tiempo, y entonces asemejaba a ciertas características físicas la predisposición para cometer delitos, ¿no? Bueno, esto para decir, hay modelos que definen y que determinan, de alguna manera encaminan la política pública en materia penal que sigue un determinado Estado. Y estos modelos, además, pues no son nada más de un país, sino que más o menos han sido adoptados, y desde luego esto cuando digo adoptados quiere decir, pues las personas que estudian el derecho penal, pues van a las universidades y en las universidades se enseñan determinados programas, podremos hacer sociología de la enseñanza del derecho penal y sería muy interesante, porque hay esta enseñanza, ¿no? Que va desplazando a unos modelos de otros, y durante mucho tiempo, sobre todo en los años 70, y no es casualidad, ¿no? El modelo de desarrollo, el modelo democrático, eh, ¿cómo se llama? Modelo democrático económico, iba de la mano con la idea de la intervención del Estado para crear bienes públicos de manera tal que, o sea, estos modelos no son nada más modelos penales, sino que están insertos en distintas otras áreas, ¿no? En donde se trata de dar una respuesta a otros fenómenos sociales, entre ellos la delincuencia. Entonces, el modelo belfarista, que es del estado de bienestar. Ustedes sabrán, ¿no? El estado de bienestar, pues tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, aunque ya desde antes, luego de la crisis del 29 en los Estados Unidos, pues Roosevelt planeó o ejecutó una serie de ideas en torno a el estado de bienestar, ¿no? El Plan Marshall, después que se instrumentó en Europa para financiar el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, lo que proponía, a grandes rasgos, ¿no? A quienes les guste la economía, pues están los modelos keynesianos, pero lo que proponen en términos económicos y cómo eso se pasa al derecho penal es, insisto, la intervención del Estado para la construcción de bienes públicos, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que supone o presupone que hay carencia, es decir, que hay personas que no tienen necesariamente los recursos, sea económicos, sea materiales, ¿no? Y que esos recursos de los que carecen pueden de alguna manera estar relacionados y los vínculos sociales que construyen a partir de esa carencia pueden estar relacionados con los fenómenos delincuenciales. De manera tal que el modelo belfarista lo que decía, o si quieren decirlo, el modelo del estado de bienestar, lo que decía es que hay que atender a los porqués detrás del delito, ¿no? Hay una serie de carencias estructurales, hay una serie de necesidades no atendidas y espacios de socialización en donde sería más proclive cometer una serie de delitos a partir de esas carencias, ¿no? Económicas, de marginación, sociales, educativas, etcétera, ¿no? Entonces, esas condiciones creaban, ¿no? Un caldo de cultivo, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Para que hubiera fenómenos delincuenciales. Entonces, ¿cómo se atacaba? Pues mediante políticas públicas que menos que reprimir una conducta, aunque había desde luego la parte represiva, porque siempre ha estado,
involucrada la parte represiva con el derecho penal, ya lo vemos más adelante, ¿no? Pero menos que reprimir era atender las carencias que hacían que los sujetos delinquieran, ¿no? Insisto, un modelo de intervención y por lo tanto de política pública, no solo penal, pero también penal, ¿no? Entonces, la idea era que en todo caso el castigo tuviera una función de reinserción, ¿no? Una función de educativa en todo caso, ¿no? Fue un modelo que tuvo, digamos, bastante auge, pero ¿qué pasó? Se atravesaron una serie de cosas, algunas de ellas de índole político, electoral, porque en los años 70, piensen ustedes en Estados Unidos, no es casualidad tampoco que los modelos, por lo menos los que lo hemos adoptado aquí en México, no necesariamente los mejores, después veremos que, por ejemplo, en Argentina hacen trabajo muy interesante que tal vez nos convendría tener un poco más en mente, pero que los modelos vengan de Estados Unidos, ¿no? Tanto el económico como el que va dictando las escuelas penales. Aunque en realidad esto también es producto de las coyunturas, porque antes los modelos, inclusive penales, venían de Europa, ¿no? Inclusive personas que diseñaron instituciones penales, como Sergio García Ramírez, estudiaron en Francia, ¿no? Y vinieron a tratar de implementar e instrumentar otro tipo de modelos penales, en donde, por ejemplo, él fue director de Lecumberri, pues tenían una parte más como artística, ¿no? Y entonces ponían ahí a las personas a pintar, digo, había otras cuestiones políticas ahí involucradas. Ahorita que hablemos del contenido democrático de la norma, hablaremos de esos tiempos en donde, si bien imperaba una política pública que pensaba en la reinserción, pues otra cosa es cómo se ejerce el poder penal. Ya voy a eso, ¿no? Bueno, el chiste es que el modelo belfarista propone eso y propone entonces que el castigo cumple una función ya no de expiación, sino de reinserción, y que en todo caso es producto la delincuencia de carencias de distinta índole, no para todos los casos, pero sí para la mayoría de ellos, ¿no? De la mayoría de los casos. Bueno, entonces, les digo, tuvo un auge más o menos importante en los años 70, de la mano con el modelo de desarrollo del estado de bienestar. Pero para ahí de los 70, no solo el modelo económico empieza a hacer crisis, que sí, sino que también piensen los 70 en Estados Unidos, digo, y no solo en Estados Unidos, la verdad es que los 60 también fueron convulsos en Francia, ¿no? Así como ahorita hay mucha convulsión en Francia, porque la hay, con esto de las reformas de las pensiones y las protestas. En los años 60, pues también hubo movimientos en muchos lugares, incluido México, ¿no? Por protestas de distinta índole. Y en los Estados Unidos, pues estaba el movimiento hippie por un lado, las protestas en contra de la guerra de Vietnam por otro, y un aparente, conste que digo aparente auge del uso recreativo de la marihuana, ¿no? Entonces, y además la marihuana que casi desde su nacimiento, por lo menos en los años del año 1910 en adelante, tiene una serie de vinculaciones de tipo racial, ¿no? Lo cuenta bien en su libro Nuestra historia narcótica, Froilán Enciso, lo cuenta bien otro libro que se llama, ay, ahorita se me olvidó el nombre del libro, ahorita me acuerdo, de un académico norteamericano que se llama David Okren. No, David Okren es Last Call. Ahorita me acuerdo del nombre del libro y del título, porque lo tengo en la cabeza, pero ahorita se me olvidó, ¿no? Pero que trata, pues, de la historia de la prohibición de las drogas. Eso es lo que me interesa. Entonces, con estas asociaciones que ya había al uso de la marihuana de índole racista, vienen las campañas, la campaña de Nixon, ¿no? En los años 70, y la idea de que los demócratas como que dejaban a todo el mundo hacer lo que se le diera la gana, ¿no? Y entonces que había que ser más duros, ¿no? Esta idea más de la derecha, pues, de el castigo en contra de las conductas reprimibles moralmente, el Estado de Derecho fuerte, ¿no? El orden y la ley.
Y entonces Richard Nixon empieza a asociar a los demócratas, ¿no? Con esta laxitud, con, pues es que son marihuanos, ¿no? Son hippies y los dejan hacer lo que quieran. Y necesitamos, ¿no? Necesitamos reconstruir los lazos sociales, necesitamos la mano dura, ¿no? Es una de las cosas que impone Nixon y luego lanza su guerra contra las drogas, que es uno de los primeros que utiliza la palabra así, guerra contra las drogas. Y entonces, con ello, va instrumentando una política penal distinta, ¿no? En donde, entonces, ya no es las carencias estructurales las que definen a los porqués del delito, sino a los sujetos, ¿no? La oportunidad que tengan los sujetos de delinquir, es decir, todos, algo muy jovesiano, ¿no? Vamos a delinquir en la medida en que veamos que no existe una sanción o que no hay posibilidades de hacerla efectiva o que habiendo posibilidades de hacerla efectiva no la van a hacer efectiva, ¿sí? Un modelo racional, como dice en la lámina, es decir, maximizar la utilidad, de manera tal que el fenómeno delincuencial, un pensamiento, como les decía, muy de la derecha, ¿no? Pero que el fenómeno delincuencial se combate con leyes efectivas, con castigos y con policías, ¿no? Entonces viene una etapa pues bastante represiva. ¿Esto por qué lo digo? Porque uno y otro modelo conviven, ¿no? Existen, subsisten en democracias. Eso es una cosa que me parece un tanto cuanto paradójica, por una de las premisas que son centrales para esta sesión, que las democracias, para hacerlo, necesitarían incluir una dimensión en donde se valorara como parte de estas su derecho penal, que las democracias, por más que tengan procedimientos, por más que tengan instituciones, por más que tengan sistemas de partidos, por más que tengan sistemas electorales, solo lo serán en términos amplios, es decir, solo serán democracias verdaderamente llamadas así cuando haya no solo una racionalidad de los castigos, sino cierto tipo de instituciones que procuren una mayor inclusión social, dialogismo y reservar a los castigos más contundentes solo algún tipo de conductas. Claro, el problema está en definir cuáles, ¿no? Cuáles son las que tendríamos que reservar para efectos de imponer la ley. Pero entonces, eso quiere decir que hay muchas democracias, incluida esta, es decir, la mexicana, que tienen instituciones que no serían democráticas por el tipo de relaciones sociales que construyen, fomentan y legitiman. Y voy a poner dos ejemplos para no quedar nada más en eso, ¿no? Es más, voy a poner tres ejemplos, uno que subsistió durante cierto tiempo a pesar de la transición democrática, y entonces ahí me va a servir para ejemplificar eso. Uno que fue propio, una institución del autoritarismo, y una que subsiste en las democracias, las tres del orden jurídico mexicano. Vamos primero con la figura, ¿no? Del autoritarismo electoral, que podemos definir así a México de los años 50, 60, 70 y 80, un autoritarismo electoral. Había elecciones, era una simulación, ¿no? Un sistema de partidos no competitivo y lo que ya saben. Y si no lo saben, pues tenemos una clase mañana que tiene que ver con el sistema electoral, entonces no hay problema si no lo saben, ¿no? El sistema de partidos, la competencia, etcétera. Bueno, entonces, decía, había una figura que de hecho el movimiento del 68 tuvo de suyo, ¿no? Mucho que ver con esta figura que era el delito de disolución social, ¿sí? Un delito propio que era para perseguir enemigos políticos, ¿no? Entonces, pues la figura, miren, déjenme les muestro, a ver si encuentro aquí porque lo tenía, el texto de el delito, ¿no? ¿Cómo lo definía? ¿Sí? Obviamente, lo que pretendía era desincentivar propaganda, difusión de ideologías, recordemos, ¿no? El momentos en Estados Unidos y en México y en todos lados, la persecución a ¿cómo se llama? Al comunismo, ¿no?
Entonces, bueno, aquí les voy a pegar un análisis del delito de disolución social, pero les comento así de manera muy, muy rápida, digo, por si gustan ahondar en lo que les voy a contar, pero de manera muy rápida, ¿no? Pues era un tipo penal, ¿no? Que había incorporado el presidente Ávila Camacho en 1941 y que se utilizó también con la huelga ferrocarrilera, ¿no? Etcétera. El chiste es que había una idea, ¿no? De combatir ciertas ideologías en un contexto de no pluralismo electoral, de casi prácticamente no oposición partidista. Entonces, pues delito prácticamente decía, ¿no? Que cometían el delito de disolución social aquellas personas que atentaran en contra del orden público, el orden social, ¿no? Algo parecido a lo que sucedía, ¿no? O a lo que sucede, perdón, con la delincuencia organizada. Desde luego no es necesariamente lo mismo, ¿no? Porque tenía, como les digo, una serie de contenidos políticos importantes, ¿no? El chiste, pues, es que ese delito era utilizado para atacar a ciertos enemigos, enemigos políticos y sociales, ¿no? Entonces, bueno. Te podían acusar de disolución social, por ejemplo, si estabas ahí entregando unos panfletos, ¿no? Que protestara en contra del gobierno. O sea, todas aquellas conductas que pudieran significar una desestabilización para el régimen, ¿no? Un régimen, insisto, que no era necesariamente democrático. Bueno, para no ir más lejos, David Alfaro Siqueiros fue preso, estuvo en Lecumberri por disolución social, ¿no? Por su actividad política dentro del Partido Comunista Mexicano, y dijeron, es líder de agitadores profesionales, ¿no? O sea, el cuerpo del delito estaba centrado en aquellas conductas que pudieran significar eh, una afrenta al régimen, ¿no? Entonces, bueno, ese delito, ¿no? Decía, ya aquí en mi apunte ya encontré la definición, era el artículo 145 bis del Código Penal Federal, comete el delito de disolución social el extranjero nacional mexicano que en forma hablada o escrita, por medio de símbolos o cualquier otra forma, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afecten el reposo público o la soberanía del Estado mexicano. Se afecta el reposo público cuando los actos de disolución social definidos en el párrafo anterior tiendan a producir la rebelión, tumulto, sedición o escándalos. La soberanía nacional se afecta cuando los actos de disolución social puedan poner en peligro la integridad territorial de México, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos de sus deberes cívicos. ¿Sí? Este es el artículo. ¿Sí? Digo, sería muy interesante y algún día haré una conferencia sobre el disolución social, pero entonces eso, ¿no? Una institución jurídica que daba la posibilidad de intervenir cuando se trataba de cuestiones políticas, ¿no? Es decir, se legitimaba la acción contundente del Estado en contra de personas que difundieran ideas políticas que se consideraran para el régimen como una afrenta a ¿no? Un régimen, insisto, no plural, ni nada, y de persecución, insisto, a el comunismo, ¿no? Entonces, bueno, otro de los grandes personajes, un gran escritor, quizás, si me preguntan, para mí, el mejor escritor mexicano, escritor, que no escritora, la escritora sería la esposa de Octavio Paz, o es más, Octavio Paz, el esposo de Elena Garro, y el escritor, José Revueltas, ¿no? Bueno, él le fincaron el delito de disolución social, también estuvo en Lecumberri, escribió El Apando, Los Muros del Agua, ¿no? Que cuentan un poco su experiencia carcelaria. Bueno, el chiste, pues, es que se trata de una institución que produce, que legitima
un orden social en donde el Estado define, ¿no?, a una serie de sujetos que por su acción política de protesta, ¿no?, insisto, en un contexto social específico, por eso es que los contextos importan a la hora de definir la ley penal, quiénes se aplican y contra qué se aplican, en un contexto social, claro, de nada de pluralismo, ¿no? Ahora todo el mundo puede, pues prácticamente, ¿no? Prácticamente, cosa de la libertad de hacer escarnio público de prácticamente cualquier funcionario o de cualquier funcionario sin que pase mayor cosa, ¿no? Etcétera. Pero bueno, el chiste es que eso es una institución social que procuraba un orden y que imponía el poder del Estado a partir de la definición de conductas que supuestamente fueran desestabilizadoras para el régimen, ¿no? De contenido político. Bueno, una institución, insisto, penal, una definición en tiempos no democráticos. Luego hubo una que subsistió durante mucho tiempo. Esto es lo que me interesa de modelos penales, representaciones, discursos, etcétera, ¿no? Subsistió durante mucho tiempo, pero que va a ser muy contradictoria por las cosas que voy a anotar, pero que también era y ha sido un delito y que no podemos descartar que pueda volver a hacerlo porque en Estados Unidos ya lo volvió a hacer, ¿no? Que es el aborto. Pero imagínense el delito del aborto, ¿no? Sin entrar demasiado en las polémicas que suscita, pues implica definir a una serie de sujetos, ¿no? Una serie de personas, normalmente mujeres, y digo normalmente porque puede haber otros que intervengan, ¿no? Que no necesariamente son mujeres en la interrupción del embarazo. Pero independientemente de la posición moral que uno pueda adoptar con relación a eso, vamos a pensar en quienes legislaban, quienes aplicaban la ley y quienes sentenciaban. Hombres todos. Es un poco extraño. Era un delito en donde casi siempre, más bien siempre, a pesar de que pueda ser asistida por otras personas, el sujeto, la sujeta activa, sería una mujer. El embarazo, yo no soy quien para hablar del embarazo, porque pues evidentemente no podría, ¿no? Pero es una experiencia social, ¿no? Desde el momento en que las personas, cuando las mujeres se embarazan, pueden o no hacer una gran alaraca, eso desde una perspectiva, ¿no? Pueden o no estar condicionadas desde pequeñas de, ay, es que cuando tú tengas hijos, o sea, toda esa serie de discursos, de representaciones que van configurando un imaginario social de las mujeres. No digo que eso sea, estoy diciendo cómo puede estar de cierta manera condicionada socialmente y que entonces hay una expectativa social. Desde luego esto se ha transformado, a eso voy, ¿no? Estamos hablando de igual de los años 40, 50, 60, 70, 80, porque transitamos a la democracia y seguía siendo así, seguía siendo una figura legislada por hombres que no conocen, y por eso decía, la experiencia social del embarazo, no la pueden conocer, no la podemos conocer, todo lo que significa, ¿no? Para bien y para mal, en eso no me meto. La experiencia psicológica, que tampoco la podemos conocer, ¿sí? De cómo se configura ese imaginario, pues, ¿no? Y esa fantasía, en los términos más sociológicos de lo fantasioso, ¿no? Una representación imaginaria de algo con relación al futuro y las expectativas que a eso conduce, ¿no? Pero también son restricciones, ¿no? O sea, restricciones de, pero es que tú tienes que, como mujer, portarte así, ser asá, ¿no? Y entonces, si pasa, pues es tu culpa por lo que sea. Todas esas, no estoy haciendo mío ese discurso porque yo estoy opuesto completamente a ello. Estoy diciendo que ahí se contienen una serie de perspectivas morales en torno a un fenómeno que después se criminaliza. Sí hago muy la aclaración, ¿no? No responsabilizo de ninguna manera y jamás lo haría a una mujer por tener un embarazo, ¿no? Pero a lo que voy es que hay una serie de constricciones que luego uno como hombre se le escapan, pero que son parte o han sido o fueron, y espero no vuelvan a ser, pero probablemente puedan volver a ser, un discurso social en torno a eso, ¿no? Que responsabiliza directamente entonces a la persona, ¿no? Y entonces ahí está detrás el porqué del tipo penal, ¿no? O sea, el enunciado penal. Se les denomina tipos penales. Bueno, entonces está ahí el enunciado penal, ¿sí? Y el enunciado penal que define a una conducta, ¿sí?
Pero les decía, estas cosas no son producto, no son matemáticas, ¿no? No es una ecuación para resolver una cosa cierta, sino que tienen una serie de mediaciones, muchas de ellas morales, ¿no? Entonces, en una democracia, vamos a pensar en la transición democrática, ¿no? Mañana vamos a hablar de esto para decir un poco del nacimiento de instituciones también de derecho penal, pero pues en una transición democrática se pensaba, ¿no? Pues hay cuando se materializa un cambio democrático, cuando el sistema de partidos es competitivo. Pero ¿qué pasa con las instituciones jurídicas y qué pasa con las penales? ¿Cómo podía, esa es mi pregunta, cómo podía haber sido democrática una sociedad en 2000 cuando, por eso decía, una dimensión importante del derecho penal tiene, del derecho, de la democracia tiene que pasar por el derecho penal? Cuando la mayoría, si no es que el 100% de quienes legislaban en contra de personas, mujeres, de cuya experiencia no tenían una menor idea de qué era, ni biológica, ni psicológica, ni social, y las encerraban, las encarcelaban, las perseguían por algo que les era totalmente desconocido, ¿no? Y eso eran los legisladores, así no, que era la abrumadora mayoría de los congresos de los estados y de la federación, que definían un tipo penal a partir de algo que les era totalmente ajeno. Eso por un lado. Y luego está el lado de la aplicación de la ley, ¿no? ¿Quiénes aplicaban la ley? Los fiscales, los ministerios públicos en ese entonces. ¿Quiénes eran los ministerios públicos? Hombres, socializados además en un ambiente totalmente machista, ¿sí? De prácticas totalmente autoritarias, ya cuando me refiero a lo penal, el derecho penal autoritario en un sistema es muy característico, ¿no? No solo por las definiciones, sino y sobre todo por las prácticas, ¿no? Se normalizan prácticas tales como la tortura, etcétera. Bueno, entonces ahí, y ellos eran los que perseguían, y había médicos legistas que era, casi puedo asegurar, que eran 100% hombres, con todos los otros sesgos, ¿sí? Y los jueces y los actuarios y los secretarios de esto y cuenta eran en su mayoría hombres. Y reproducían un orden, reproducían una expectativa y reproducían una definición y con ello legitimaban el poder del Estado, aún en democracia. 2000, 2005 y llega hasta 2007 y empieza ahí a caminar en sentido inverso, ¿no? Porque es ahí donde vemos que esta figura ya no hace mucho sentido en relaciones sociales democráticas que se suponen igualitarias, pero que tienen que ser materialmente igualitarias, ¿no? Entonces, es donde empiezan a caminar otras instituciones. Lo digo por el ejemplo, porque el ejemplo me parece muy contundente, más allá de que sé que es polémico y que pues aquí sí hago uso de monopolio, ¿no? Del decir, para decir, bueno, nada más voy a decir, ya dije mucho, pero lo utilizo como ejemplo, ¿no? De esa contundencia del poder del Estado. ¿Cómo puede ser democrático? Y no obstante, subsistió durante muchos años. Eso, es más, subsiste en otros países, como Estados Unidos, que por alguna razón luego los académicos, sobre todo en el derecho, bueno, y en ciencia política, lo ponen como la democracia, ¿no? La democracia es Estados Unidos. Yo creo que por Tocqueville, ¿no? Y su libro es de La democracia en América. Ahora quienes hayan leído una conferencia o escuchado por ahí un video en YouTube de la democracia en América y entonces ahí nació la democracia, había esclavitud, pero bueno. El chiste es que la democracia en un sistema penal es muy discernible dependiendo de qué conductas se criminalicen y cómo se castiguen. Entonces vamos a la institución y conste que estoy hablando de México, que es antidemocrática, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra de la lógica, pues, de cierto derecho penal que pensaría que tiene una función, pues sí, represiva y de reinserción, pero que presume, ¿no? En la democracia, pues se presume la inocencia de las personas, ¿no? Se tiene que establecer una causa probable, se tiene que establecer que más allá de toda duda razonable, se cometió una determinada conducta, ¿no? Ahorita ya vamos a esa parte técnica, de manera tal que si subsiste una institución que es oscura, que no sabemos para qué, que se aplica en contravención de esa, digamos, lógica punitiva, porque hay una lógica punitiva que nos dice, bueno, en la medida en que haya más controles,
controles, en la medida en que los castigos tengan una racionalidad, en la medida en que los tipos penales tengan también una racionalidad en cuanto a qué conductas definen como delincuenciales y por qué la gravedad y por qué todos sus demás elementos, ¿no? Entonces ahí encontraríamos este tipo de derecho penal democrático, no porque haya sido legislado, porque aún siendo legislado, pues ahí está el ejemplo, ¿verdad? Puro hombre que legisla sobre cosas de los que no tiene la menor idea, aunque sean ginecólogos, perdón, pero no tienen la menor idea. No tenemos la menor idea, porque no es nada más un proceso biológico, aunque también lo sea, y aún el proceso biológico, por mucho que hayas leído, estudiado, diseccionado y platicado, etcétera, no lo conoces porque tus hormonas no están cambiando, entonces no lo puedes saber y solo lo vas a definir desde un punto de vista distinto, ¿no? Bueno, entonces, no es como cuando te dicen, no va a haber nadie que sepa mejor cómo te duele que tú, aunque a lo mejor el otro pueda decir cuál es la terminal nerviosa que está oprimiéndose en el nervio, sí, pero la experiencia de dolor la tengo yo, por más que el conocimiento en ese sentido científico lo tenga otra persona. Bueno, entonces, esto para decir, subsisten instituciones no democráticas en democracias y hay instituciones democráticas que van transformando justamente el sistema penal y uno de ellos pues es la justicia constitucional. Y en el electoral podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no?, de derechos subjetivos, no solo adjetivos, aunque también, que han sido propios. Esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿no?, sistema electoral y todo. Entonces vamos a ver cómo esto va materializando, cómo la justicia electoral va materializando, ¿no?, el contenido y las formas de ejercer determinados derechos, ¿no? Pero esa es una vertiente, la vertiente de los procedimientos y la vertiente del contenido, que eso me interesa mucho para efectos de hoy, ¿sí? Entonces, en un mismo régimen democrático pueden subsistir por la práctica, por el contenido o por las instituciones, ¿sí? O sea, por el contenido normativo, por cómo se aplica la ley o por figuras propias, ¿no?, como la prisión preventiva oficiosa, como el arraigo, que ahora no se aplica mucho, pero ahí está, ¿no? Más allá de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y declaraciones muy desafortunadas de un funcionario que solo diré que es secretario de Gobernación, que dijo con relación a la prisión preventiva oficiosa y la sentencia de la Corte. Pero bueno, el chiste es que ese es un estándar para medir qué tan democrático puede ser un Estado, cómo aplica el derecho penal, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces vamos a algunas, esto es lo que, algunas de las cosas que también nos van interesando, ¿no? Los contenidos de la norma. Hay dimensiones sustantivas, ¿no? El contenido ideal de una norma, qué conductas jurídicas y cómo deben de castigarse. Y la dimensión procedimental, quiénes deben normar y aplicar las conductas penales. Bueno, empezando por este ejemplo, ¿no?, que les decía, del aborto, que es muy contundente porque muestra esos sinsentidos, ¿no? Pero entonces tenemos que adecuarla las dos cosas, ¿no? Y otra vez, no porque vengan de procedimientos legislativos ciertos y que representan a una cierta voluntad popular, quiere decir que por sí mismos sean democráticos. El contenido es lo que define si son democráticos o no, qué tipo de relaciones produce, legitima, construye. Por eso me interesó el ejemplo, por ejemplo, de la disolución social, ¿no? A diferencia de otros delitos que van a cuidar otra cosa, ¿sí? Bueno, esto lo voy a obviar, ¿no?, porque ya me detuve bastante en este uso político del derecho penal, los usos políticos y el punitivismo político, pero esta liga pues nos lleva a una conferencia del juez Zaffaroni que define este tipo de cosas, ¿no? Porque me gustaría, perdón, abordar una serie de cosas relativas ya a la dogmática penal, ¿no? O sea, habiendo dicho esto del derecho penal en las democracias, del contenido democrático del derecho penal, etcétera, cómo se materializa, y por qué una conducta es penalizada o no, y cuáles son las mediaciones, pues me interesa también definir una serie de cosas relativas a la dogmática penal, ¿no? O sea, ya propiamente el derecho penal y sus objetos de estudio, ¿no? Ya dijimos
que el contenido pues tiene una serie de distintos componentes, una serie de porqués y que hay modelos en torno a esto que tratan de explicar los fenómenos delincuenciales y que nunca están exentos de las cuestiones morales, sociales y de representaciones y de poder, etcétera, ¿no? Pero bueno, una vez tenido eso, entonces vamos a definir, ¿no? ¿Qué es un delito, ¿no? ¿Qué son los delitos? Los códigos penales definen a los delitos por sus elementos, la conducta típica, antijurídica y culpable. Esos son los elementos que en las fiscalías, en los ministerios públicos, que ahora se les denomina fiscalías, tienen que acreditar cuando una persona tiene una conducta que puede ser delictiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un código penal, y ya tendrán una clase muy interesante de la Ley General de Delitos Electorales, pues van a ver los elementos típicos justamente, o sea, los que conforman los tipos penales, y además en los tipos penales, en estas conducta típica, antijurídica y culpable, tenemos un siguiente elemento que son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Que seguramente ya lo han escuchado, que es todo aquello que busca protegerse mediante el derecho penal, ¿no? Todas las ramas del derecho buscan, o sea, crear un cierto tipo de relaciones o protegerlas, ¿no? Proteger la propiedad privada. Entonces tienes contratos, ¿no? Que la constituyen y tienes delimitantes de la propiedad, ¿no? O sea, que sí, como hacer el deslinde, por ejemplo, de un terreno en el derecho civil, cómo constituir regímenes de propiedad privada y este tipo de cosas, ¿no? El derecho de propiedad no es mi especialidad, así que tampoco me voy a meter mucho en eso, pero bueno, es simple y sencillamente para decir todas las figuras jurídicas hacen referencia, constituyen, construyen, legitiman, reproducen una serie de bienes, ¿no? Bienes en el sentido no solo de bienes y sucesiones, ¿no? Material, sino de cuestiones que tratan de tutelarse o de protegerse. La familia, ¿no? También tiene una constitución jurídica, se conforma, y eso también afortunadamente en las sociedades democráticas va cambiando la definición, va siendo incremental en cuanto a los sujetos que pueden formarla. Pero bueno, entonces el derecho penal igualmente, ¿no? Tutela, cuida, protege una serie de elementos, ¿no? Puede ser la vida, la salud pública, etcétera, ¿no? No podemos definir a priori cuáles son todos los bienes jurídicos tutelados, porque también depende de cuáles sean las conductas que son elevadas o no a delitos. En la clase relativa, diferencias entre sanciones y delitos, pues veremos cuál ha sido más o menos esta trayectoria de por qué ciertos órdenes policíacos en sentido administrativo después se convierten en órdenes penales. Pero bueno, entonces, conducta típica, antijurídica y culpable y los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Entonces, cuando analizamos los elementos de las conductas, tenemos que la conducta implica un hacer o no hacer, ¿no? Normalmente, en la Ley General de Delitos Electorales, la mayoría de los delitos van a ser de acción, ¿no? Recordemos, o bueno, para quienes no tengan mucha experiencia en derecho penal, entonces cuando hablamos de conducta, vamos a estar hablando de hacer o dejar de hacer, ¿no? Las conductas de acción o de omisión. Al que, y un verbo que puede estar en una conducta, ¿no? Al que sustraiga material electoral, por ejemplo, ¿no? Al que, perdónenme, discúlpenme mucho por el ejemplo, al que prive de la vida a una persona. Ahí hay una conducta. Al que se abstenga, por ejemplo, y el ejemplo típico siempre es el de la omisión de auxilio al atropellado, ¿no? Al que se abstenga de auxiliar a una persona habiéndolo atropellado, se le impondrá una pena tal, ¿no? Esos son los elementos, digamos, de conducta, un hacer o un no hacer, porque entonces decimos, hay conductas de no solo de acción, sino de omisión, omisión de auxilio, omisión de cuidado para quien tenga la obligación de hacerlo, ¿no? Van en ese sentido, ¿no? Luego, la tipicidad quiere decir que esté definida en una norma penal, ¿no? Un enunciado típico solo es aquel que se encuentra en los códigos penales. ¿Por qué es importante la tipicidad? Ya habrán escuchado, ¿no?
los latinajos propios del derecho, no hay pena sin ley o nula pena sin el eje, ¿no? O sea, y no hay conducta sin ley, igualmente, ¿no? O sea, principios del 14 y 16 constitucionales, que no se pueden imponer penas por analogía y mayoría de razón, de manera tal que las conductas solo pueden ser sancionables aquellas que están definidas con todos los elementos. Esto es importante porque vamos a ver que hay elementos subjetivos, hay elementos temporales, hay elementos adjetivos y hay elementos de medios de comisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existe, pero si legisláramos un enunciado que dijera comete el delito de amenazas agravadas aquella persona que profiriendo una serie de que obligue, perdón, a otra persona a realizar una conducta ajena a su voluntad mediante el uso de armas de fuego. Entonces ahí hay un elemento, ¿no? Un elemento en el que solo si se utiliza este otro elemento se configura el delito. O hay circunstancias de tiempo, ¿sí? En la ley de delitos electorales, por ejemplo, habrá ciertos delitos que solo pueden cometerse si son durante la jornada electoral. O hay otros delitos que dependen del sujeto. Solo puede cometerse, por ejemplo, peculado, pues solo lo pueden cometer servidores públicos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en la tipicidad y en la conducta vamos a tener tanto elementos materiales, medios de comisión, ¿no? Se agravará si se profieren amenazas, se agravará si se utilizan armas. Son nada más como ejemplos, ¿no? De los medios de comisión. Elementos subjetivos, ¿sí? Delitos cometidos por funcionarios públicos. Pues ahí me está dando el elemento subjetivo. Quiere decir que quien no tenga esa calidad no puede cometer esa conducta específica, lo cual no quiere decir que no pueda haber otra definida con elementos similares, pero tendrá que estar definida. No es como de, tú cometiste una conducta sin ser funcionario público, pero que se parece y entonces te la impongo, porque eso es justamente lo que prevé el 14 constitucional respecto de la analogía y mayoría de razón, ¿sí? Entonces, conducta típica antijurídica quiere decir que vulnera bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Y culpable. La culpabilidad, que es el siguiente elemento que se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable, ¿sí? Y cada una de estas conductas, tanto la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad como la culpabilidad, en un juicio son conductas que en la doctrina penal les llaman derrotables, es decir, que se puede demostrar que no se cometieron. Pero antes que eso, está la obligación por parte de la Fiscalía, ¿no? De llevar a cabo todas las diligencias necesarias para demostrar justamente, más allá de toda duda razonable, que se cometió la conducta en cuestión. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Seguimos? Sí, Marciano Nicolás, por favor. Maestro, buenas noches. Hola. La verdad que sí quería comentarle algo cuando usted habló del modelo racional, el de maximizar la utilidad, y dijo que era el modelo que se establecía en el Estado democrático. Entonces aquí la duda que le quería comentar en ese momento era, ¿dónde queda entonces el modelo de Luigi Ferrajoli del derecho penal garantista, que es realmente lo que pudiéramos decir que es lo que está vigente, tan vigente que la Corte Interamericana pues ya le ordenó a México, la prisión preventiva no pasa? En aquella discusión histórica de la primera propuesta que hizo el magistrado el ministro Luis María Aguilar, ese fue el primer debate que se hizo a través de si se inaplicaba, más bien si se debía de inaplicar la prisión preventiva o oficiosa en base a los parámetros de que la Corte ya había dictado sentencias al respecto y lo que había dicho Naciones Unidas, en este caso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tanto el arraigo como en la prisión preventiva pues eran contrarios al derecho garantista, ¿no? Sí. Ya no se quiere
a donde estamos caminando, por decirlo así, es ya no a la prisión preventiva. Ferrajoli propone, por ejemplo, que ya no sea la detención preventiva, sino el interrogatorio. Dice que eso tendría un impacto en la sociedad más importante, decir, está detenido, está preso, a decir, acaban de llevar a Sutano a un interrogatorio de una acusación. Claro, estoy hablando hacia muchos parámetros que tenemos actualmente en nuestro derecho, hacia allá caminan. Es obvio que tarde que temprano la Corte tiene que asumir ya una postura más contundente en el caso de la prisión preventiva oficiosa, puesto que estamos obligados a cumplir la sentencia. Entonces, aquí era la pregunta, ¿en dónde quedaría ese garantismo de Ferrajoli o lo que se conoce también como el neoconstitucionalismo, que mucho de ese neoconstitucionalismo pues lo hacen valer? Si en un lugar lo aprendí, pues fue aquí en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le quería comentar. ¿Por qué no agregar en sus modelos no me parece que estén enmarcados en el modelo racional? Simplemente quería que me aclarara si era correcto que se hablara de un nuevo modelo neoconstitucionalista en donde prevaleciera el garantismo penal en el nuevo Estado democrático constitucional. Sí, qué pertinente lo que dice. A ver, el constitucionalismo avanza en ese sentido, efectivamente, ¿no? Y el constitucionalismo tiene, como muchas de sus características, la idea de los principios, ¿no? La idea de discernir los valores democráticos que se encuentran en las constituciones. Y es lo que ha permitido que distinto tipo de instituciones, sean del derecho penal, sean del derecho civil, no subsistan. Esa es la parte de la justicia constitucional. Lo que pasa es que los modelos penales no necesariamente van de la mano con la justicia constitucional. Inclusive muchas veces van en contra de eso porque siguen otro tipo de lógica, ¿no? Un poco la lógica política. No es infrecuente, ¿no? Que los partidos, algunos partidos políticos, como bandera, así como puse el ejemplo de Richard Nixon, ¿no? Como bandera digan, vamos a endurecer el modelo. Bueno, pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en El Salvador. Más allá de que yo no defendería a las pandillas, ¿no? Pero tampoco defendería un modelo carcelario como el que propone Bukele. Y no obstante, es altamente popular. Es a lo que se le llama el populismo penal, justamente, que el juez Zaffaroni, de manera más acertada, me parece a mí, denomina como punitivismo, ¿no? Hay un ánimo punitivista. Incrementar las sanciones, en el sentido de pensar que los delincuentes son malos, que las personas en general somos todas malas, ¿no? Y que entonces en la medida en que haya sanciones más contundentes, va a haber una mejor, no solo control, sino una mejor sociedad, porque va a delinquir menos. ¿Por qué? Porque la idea es que los delincuentes potenciales hacen un cálculo, justamente, por eso es racional en términos utilitarios, de qué tan probable es que lo persigan, que lo castiguen y de que ese castigo se cumpla, ¿no? Y entonces incrementar las penas surge de esa noción. Entonces, si bien es cierto que el garantismo es como la directriz del constitucionalismo y que está en las bases del mismo y está en las bases de muchas resoluciones, no necesariamente la legislación toda camina en esa dirección, ¿sí? Hay modelos penales que no siguen esa parte. Bueno, Estados Unidos contempla la pena de muerte, ¿no? En muchos de sus estados. Contemplan esas prisiones de máxima seguridad, ¿no? Entonces, todo eso rompe justamente con esa lógica. Desde luego es bastante interesante lo que sugiere. Y hay otros que, como por ejemplo Gunther Jacobs, que hablan del derecho penal del enemigo y dicen hay una diferenciación entre personas y enemigos, ¿no? Los enemigos no son lo mismo porque los enemigos son aquellos que enfrentan al todo social y entonces no se puede pedir para ellos los mismos modelos penales que para quienes no lo son, ¿no? Es como la explicación un poco doctrinaria que él da con relación a esto y que ha tomado mucha fuerza en distintas figuras penales, entre las que se encuentra, por desgracia,
nuestro régimen diferenciado, ¿no? Que viene de la reforma constitucional de 2008, que por un lado es muy garantista, pero por otro lado tiene el régimen de la delincuencia organizada, ¿sí? Que para ese tipo de delitos, que es una modalidad de comisión, ahorita lo vemos, ¿no? Las penas son más fuertes, o como dice Alejandro Madrazo en un texto que también les recomiendo, y también los textos que he escrito al respecto, Laura Magaloni, ¿no? Ana Laura Magaloni, que contrarían a el orden constitucional, o dice Ana Laura Magaloni, ¿no? Colapsan el orden constitucional, porque construyen enemigos que ya habían sido antes construidos en la esfera pública, ¿no? Entonces, por eso hay esa contraposición, efectivamente, qué bueno que lo menciona, porque sí, si bien es cierto que el modelo penal camina en un sentido, ¿no? En un sentido en términos de qué se piensa, por qué se piensa que los delincuentes delinquen, valga la redundancia, hay por otro lado un modelo garantista que se contrapone, ¿no? Y que ha supuesto también resoluciones no menores de la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente demostrando cómo este tipo de figuras contrarían valores constitucionales democráticos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la intervención. ¿Alguna otra? ¿Quedó más o menos clara la respuesta? Bien. Mañana vamos a ir viendo cómo justamente la justicia constitucional camina en los órdenes, en los sistemas electorales, porque vamos a abocarnos sobre todo al sistema electoral, a su construcción y justamente esta parte de los valores, ¿no? Pero sí era importante, qué bueno que lo mencionó, porque ahí está, digamos, como esta contraposición entre los modelos racionales y los modelos garantistas, ¿no? Yo que más quisiera decirle que han ganado la batalla los modelos garantistas, la verdad es que no es así porque hay otros ánimos, digamos, sociales, ¿no? Que se vislumbran a la hora de imponer penas y de definir sujetos, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos conducta típica antijurídica, entonces se refiere a bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y que esa tutela de bienes pues será mayor o menor, ¿sí? En función, igualmente, ¿no? A cuáles sean las circunstancias, los valores, las expectativas, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, en donde podemos definir a las conductas graves de las no graves. ¿De qué depende de que definan una conducta grave de una no grave? En realidad de una legislación, ¿no? No hay una lógica detrás de esto, ¿no? Puede haber una lógica punitivista, ¿no? La hubo en este sexenio y la hubo en el anterior y la hubo en el anterior de definir una serie de cosas que dirían esto afecta, ¿no? Afecta, por ejemplo, lo que tiene que ver con la emisión de facturas. No digo que así sea, estoy diciendo que lo definen a partir de estos criterios, ¿no? La emisión de facturas apócrifas. Y entonces vamos a elevarlo a delito grave, ¿no? Y eso, además, vamos a ponerle una modalidad adicional. Es decir, ahorita voy con eso de las modalidades, un agravante en este caso, y entonces vamos a asemejarlo a delincuencia organizada, y entonces con ello puedo arraigar, no puedo hacer una serie de intervenciones más contundentes, ¿sí? Esto solo para hablar de la antijuridicidad, que no viene determinada por algo obvio, por algo lógico, que digas, tengo la ecuación de la antijuridicidad, ¿no? Y aquí está, y entonces despejo la incógnita es antijuridicidad, tengo estos elementos y obtengo un resultado cierto. No sucede de esa manera, ¿no? Entonces, porque un bien es antijurídico, no hay por qué, ¿no? Y eso va a ser más contundente cuando veamos la diferencia entre sanciones administrativas y penales. Bueno, entonces, y luego viene la culpabilidad, ¿no? Que es el elemento en realidad más complicado de demostrar, porque entonces hay que decir, ¿no? Que se hizo no solo a sabiendas de que se iba a producir el resultado, porque no necesariamente sucede así, sino que había un elemento de voluntad de provocar un daño, ¿sí? Por ejemplo, y con esto además podemos en los tipos penales ver las gradaciones, ¿no? Los grados en grado de tentativa, ¿no? Tentativa de,
¿sí? Voy a poner el ejemplo, yo sé que es odioso y que es feo y que no debería porque estamos en tiempos particularmente violentos y entonces hablar de homicidios es algo muy, muy, muy lamentable, ¿no? Pero es el más contundente. Entonces, me disculpo por el ejemplo. Entonces, homicidio en grado de tentativa. Sucedió, y discúlpenme por el ejemplo, pero sucedió en esta Ciudad de México, ¿no? Que una persona acudió por parte de un instituto de verificación administrativa, me parece, a clausurar un negocio de unos tacos, ¿no? Y entonces el dueño de la taquería, de manera muy errónea y muy agresiva, pues le puso el cuchillo en el cuello a una persona y la fiscalía dijo, es tentativa de homicidio. Eso no puede ser porque el grado lo va a definir la conducta y en un cierto grado la intención de causar el daño. Es decir, cuando te acusan por homicidio en grado de tentativa, y esto sirve para cualquier tentativa, insisto, el ejemplo, horrible como es, me sirve porque es el más contundente y es porque con lo que podemos tener un poco más de vinculación antes de haber visto los delitos electorales para los cuales no hay tentativas de o lo cometes o no lo cometes, son de comisión. Sí, pero bueno, el chiste es que la tentativa, entonces quiere decir, se materializa o no se materializa la conducta, se produce o no se produce el resultado, pero se buscaba, ¿sí? Entonces, buscaba producir un daño y entonces pero no lo logré, ¿no? Por alguna razón, o el sujeto activo, pues, ¿no? Hizo todo lo posible pero no lo logró. En ese caso en específico, ¿qué sucedió? Pues fueron amenazas, y pueden ser amenazas agravadas, porque pues le ponen un cuchillo en el cuello, ¿no? Pero no hubo en ningún momento la intención, vamos a la definición del tipo, al que prive de la vida. ¿En qué momento la persona intentó privar de la vida? En ningún momento. ¿En qué momento llevó a cabo una conducta tendiente a privarlo de la vida? En ningún momento. Entonces no hubo tentativa porque no estaba esa intención manifiesta. Esto para hablar, insisto, de la culpabilidad. Ahora, como último elemento, están las modalidades de comisión de los delitos, ¿no? Hay delitos que además de estos elementos, ¿no? Típico, antijurídico y culpable, admiten otro tipo de modalidades que pueden ser agravantes, ¿no? Entonces, a la conducta anterior se le impondrá una pena tal si se comete tal. A veces esas modalidades pueden ser individuales, ¿no? Si se comete con violencia, si se comete con un arma de fuego, si se comete con la participación de dos o más sujetos. Por ejemplo, la cuestión, les decía, de la delincuencia organizada, que es una modalidad de comisión, no es un delito por sí mismo, ¿no? Sino que se comete, en este caso, con la participación de tres o más sujetos que tienen la voluntad, que se organizan justamente para cometer esos delitos, ¿no? Entonces, de aquí que me interesa, tanto la cuestión de los sujetos, ¿no? Las responsabilidades que pueden ser atribuidas a determinados sujetos, ¿sí? Las cuestiones, decía, de tiempo y de forma. Hay delitos que solo pueden cometerse en determinados momentos, ¿no? Para efectos del derecho electoral, en la jornada comicial, ¿sí? O durante la veda electoral. Entonces ahí tenemos acotaciones a la hora de definir, pero que son uno de los elementos que integran al tipo penal y por lo tanto que podemos dilucidar si le corresponde o no una sanción, ¿sí? Medios de comisión y modalidades de comisión, ¿no? Pero a todas estas, todos ellos, es decir, la conducta, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, tienen sus excluyentes de responsabilidad, ¿no? Entonces, a la conducta, y por eso les decía hace ratito, ¿no? Cada uno de estos elementos son derrotables. Cuando se refieren a más allá de toda duda razonable, también quiere decir que hay una alta probabilidad, más allá de todo, de que esa persona la haya cometido de esa manera, ¿sí? El delito. Entonces, bueno, en el caso de la conducta, pues están las ausencias de conducta, ¿no? No nada más es de no lo hice para la parte de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Sino, por ejemplo, esto es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, yo no sabía, eso lo cual no necesariamente exime de su cumplimiento, ¿no? Pero yo no sabía que esa conducta por sí misma estuviera penada, ¿no? O
no era una persona imputable. Entonces no se le pueden atribuir conductas porque sus facultades mentales, por lo tanto, no le permiten discernir con relación a aquello que hace o aquello que no hace, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos, por ejemplo, excluyentes de conducta o algunas en donde en un estado de estrés extremo lleven a cabo una conducta que de otra manera no realizarían. O como excluyente también encontramos, ¿no? A para algunos casos, ¿no? Personas que puedan estar, por ejemplo, medicadas y que como efecto de la medicina puedan tener alguna alucinación. Esto no quiere decir necesariamente que sean excluyentes para todos los casos, pero pueden ser atenuantes, ¿no? O sea, había circunstancias que hacen que su grado de comisión, su culpabilidad, etcétera, sean menores, ¿no? Pero bueno, entonces hay excluyentes de conducta. La tipicidad, pues esto es típico o no, es decir, está definido en el Código Penal o no. Aquí lo que es interesante es cuando hablamos de la retroactividad o la ultraactividad, ¿no? Entonces ya sabrán que para el caso del derecho penal y el derecho administrativo, ¿sí? Que sigue cierta lógica de la sanción penal, todas aquellas conductas que sean posteriormente definidas como no delictivas tendrán que tener efectos para aquellos que están compurgando una pena o que se encuentran en un proceso, ¿sí? Es decir, cuando hay ausencia de tipo, no se le puede fincar a nadie ninguna responsabilidad, pero cuando la ausencia de tipo se deriva de una modificación legislativa o modificación constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán que sobreseerse los procedimientos que se hayan seguido por eso y o liberarse a las personas que estén compurgando penas por esa cuestión, ¿no? Eso la tipicidad. La antijuridicidad, pues también, ¿no? Será si vulnera o no los bienes jurídicos tutelados y de qué manera. Y la culpabilidad, que es la más difícil de todas, ¿no? Porque ahí es donde hay que establecer los grados de culpa, la intencionalidad, ¿sí? Si hubo o no circunstancias tales como legítima defensa, ¿no? Es ahí donde viene, por ejemplo, hay conducta, o sea, cuando uno define el delito, ¿no? Una persona que priva de la vida a otra persona. Discúlpeme otra vez por el ejemplo. Entonces, ¿bajo qué circunstancias de comisión? Y ahí, tanto los medios como las circunstancias de comisión pueden significar un atenuante o un agravante, ¿no? No, pues lo estaba esperando, ya lo había seguido y cometió una conducta que está definida por el Código Penal, que vulnera bienes jurídicos y que además pues tiene ese grado de culpabilidad porque había una intencionalidad de causar el daño y lo hizo a sabiendas de que causaba el daño y además utilizó otro tipo de medios de comisión, como puede ser un arma de fuego o algún objeto contundente que se utilice para causar un daño, ¿no? Y causó el daño. Pero puede suceder en la legítima defensa, ¿no? Que sea, bueno, pero es que estaba defendiendo bienes propios o ajenos y entonces hubo conducta, la conducta está definida, la definición protege bienes jurídicos tutelados, como puede ser la vida, pero el grado de culpabilidad puede ser atenuado o puede no existir si se trata de legítima defensa, siempre y cuando hay otros elementos como la proporcionalidad, ¿no? Qué tan probable era que se cometiera, ¿no? Pues me asaltan con una navaja y le das un bazucazo, pues bueno, ahí ya no es proporcional, ¿no? A decir, bueno, lo desarmó y entonces lo sometió, etcétera, ¿no? Le causó algún daño, a lo mejor alguna lesión, pero esa lesión fue producto, ¿no? De ese estado, ¿no? Entonces ahí habrá criterios de proporcionalidad que también nos van a interesar. Ya iremos hablando igualmente de las penas, de su racionalidad, de por qué y propiamente en el derecho electoral, pero por hoy eso era lo que me interesaba, pues que queda claro, ¿no? Para redondear un poco la sesión anterior, vincularla, ¿no? Y hablar de estos modelos y obviamente de cierta dogmática penal. Muchos de estos términos pues van a seguir siendo como, van a seguir marcando, perdón, la pauta para las sesiones siguientes. El día de mañana vamos a hablar del sistema electoral. Vamos a ver cómo se insertan o cómo se han ido insertando, ¿no? Las fiscalías, los cambios, pero sobre todo esta parte de para más o menos tratar de definir, bueno, el derecho penal electoral, qué relación tiene con el derecho electoral, ¿no? Con los procedimientos democráticos, cómo se ha construido el derecho electoral en México
y cuáles son las cosas que cuida para más o menos tratar de dilucidar cuáles son los bienes jurídicos tutelados, que ya después, cuando vean ustedes los delitos en particular, pues van a entender de una manera, espero, más cabal, ¿no? Obviamente ahí vamos a hablar de reformas tanto legislativas como de resultados de justicia constitucional que construyen también el sistema electoral mexicano en lo penal y en lo electoral en sentido estricto, ¿no? Bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios. Pues si no los hubiera, yo les agradezco por su atención, por su presencia y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana.